Cuentan que en el cerro de Areguá vivían los primeros habitantes de esta tierra guaraní, rodeados de la abundancia que esta tierra roja nos ofrece, tierra fértil que hace que los árboles y las plantas crezcan como en ningún lugar de la tierra. Y es así que los frutos inclusive son gorditos y jugosos, las hojas de color verde maravilloso, y de aquel cerro bajaba un hermoso río bien caudaloso que llegaba hasta el valle de aquel lugar. Además, no faltaba nada para la casa, porque allí nomás había muchos árboles, una pequeña selva con abundantes animales para cazar. Y también tenían chacras donde no faltaba nada para llevar a la mesa. Pero no crean que había que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Esta es una tierra tan generosa que decimos que hasta cuando comes un fruto y tiras la semilla, crece nuevamente en las plantas como por obra de magia. Y allí es como vivían los primeros habitantes sin darse cuenta de toda la riqueza que tenían alrededor. Y pasado el tiempo, comenzaron a olvidar que debían agradecer por los frutos de la tierra. Esto fue observado por Tupá, nuestro Dios, que veía que sus hijos ya no estaban agradeciendo por los frutos de la tierra. ¿Qué será que está pasando por allá? Algo debo hacer. Y así fue que mandó la sequía. La terrible sequía. Dejó de llover un día o dos, nadie lo notó. Pero pasaron 2 semanas y luego 3, y eso sí ya era extraño. Pero al mes y al poquito más, ahí comenzaron a darse cuenta de que el río tan caudaloso traía menos agua, que los árboles comenzaban a quejarse por la falta de aquel líquido. Poco después, las hojas, antes verdes, comenzaron a amarillearse. Y los frutos, que eran gorditos y jugosos, comenzaron a achicarse y arrugarse como uvas pasas. Siguió pasando el tiempo y aquella hierba verde que cubría todo desapareció. Los animales fueron dejando aquel cerro porque había muy poca agua. Y pasado un poco más de tiempo, el arroyo, antes tan caudaloso, prácticamente ya era un hilito chiquitito, hasta que de repente un día la última gota de agua desapareció. Allí fue que se preocuparon. Se reunieron todos en el medio de aquel cerro y comenzaron a hablar. Che, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No hay el líquido vital. Y ahí comenzaron a ver alguna opción, a ver si quedaba algo en alguno de los cántaros, a ver si tenían algo para tomar, ya ni siquiera para cocinar o para lavarse. Hasta que uno de los vecinos dijo, ¡Ey! ¡Ya sé! ¿No me acuerdan? Allá abajo en el cerro, abajo en el valle, fue que se fue a mudar Don Celé. Y Don Celé, él tiene un pozo bien profundo. Seguro que él todavía tiene algo de agua. ¡Ay, sí, cierto! ¡Dale, vamos, vamos! Agarraron sus cántaros de agua y comenzaron a bajar frente a la casa de Don Celé. Efectivamente, aquel viejecito que hacía mucho tiempo se había mudado para vivir allá solito, donde nadie lo molestara. Al llegar enfrente a su casa, ¡Don Celé! ¡Don Celé! Y Don Celé, que estaba por el fondo regando sus plantas, escuchó que venía alguien y se acercó medio desconfiado hasta que... Don Celé, ¿no tenés un poquito de agua? Un poquito de tu pozo, que es bien profundo. ¿Será que nos das un poquito porque allá arriba en el cerro? ¿O sabes que ya no tenemos más agua? La sequía nos está dejando sin nada. Y Don Celé... ¿agua? No, yo no tengo agua, no, acá no hay nada de agua. Márchense, que estoy en sequía y acá tampoco no queda ni una gota. Pero Don Celé, seguro que un poquito por lo menos tenés, algo nomás para darle de tomar a nuestros hijos. No, acá no hay agua, no, váyanse, márchense. Y la gente tuvo que volver con sus cántaros vacíos y sin el preciado líquido vital. Unos días después, nada más pasaron, cuando justito que Don Celé estaba en el frente de la casa, se acercó un viejecito que nadie sabe de dónde había aparecido.
un viejecito arrugadito y chiquitito, seco como los frutos de los árboles. Y cuando le vio a don Celé, no le dijo casi nada, solo lo miró a los ojos y en guaraní le dijo, caray, que en nuestro dulce idioma quiere decir agua, señor. ¿Agua? Opá, terminó el agua, no hay agua, váyase. Caray, volvió a decirle aquel viejecito. Opá, no hay agua, señor, váyase, terminó, márchese. Caray, volvió a decirle aquel viejecito. ¿Saben de lo que no se dieron cuenta estos dos hombres? Es que cada vez que don Celé le negaba el líquido vital, de allá del fondo de Areguá comenzaba a brotar de forma mágica el líquido y se derramaba y se desbordaba y comenzaba a llenar todo aquel lugar que se iba inundando mientras aquellos dos hombres continuaban. Caray, no, caray, no hay agua, señor, váyase. Caray. Hasta que cuentan que aquel hombre, con sus últimas fuerzas, de repente en un cayó hacia el piso. Y cuando estaba por tocar el piso, de sus espaldas salieron de repente dos enormes alas y se transformó en un pájaro que comenzó a volar y a sobrevolar aquel lugar. Y aquel pájaro cantaba una letanía que nunca nadie antes había escuchado. Aquel pájaro decía, caray, opá, caray, caray, opá, caray, caray, opá, caray, 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 caray. Y subió volando hasta el cerro donde los habitantes del cerro de Areguá vieron cómo el valle se fue inundando lentamente, transformándose en un hermoso lago de agua dulce. Y al escuchar el canto de aquel pájaro que nunca antes habían visto, decidieron llamar a aquel lago el lago Pacaray.